estamos aquí ya en el predio del Festival Nacional del Chamamé en Federal y estamos con Juanita Ramos, bueno, quien nos da la dulce e importante sorpresa de que, bueno, tiene su programa de difusión bilingüe, castellano, guaraní, Yayo Topá. Quisiera llevar para Maipú y para nuestra emisora la impronta y bueno, cómo se desenvuelve y cómo recibe la gente esta posibilidad de toda una programación en dos idiomas, ¿no? En bilingüe. Exactamente, buenas noches entonces para esta radio tan linda que nos vienes a visitar aquí en Federal. Esto es Yayo Topá, encontrándonos, es el nombre del programa que yo hago humildemente desde hace 2 años, y la gente aquí en Federal y toda su zona ha empezado a escribir en guaraní, por ejemplo los saludos, han puesto nombres de establecimientos, han dicho te quiero en guaraní, ya aprendieron a decir, y bueno, yo estoy muy orgullosa porque me costó mucho conseguir este trabajo, 1 año y medio tuve que patear, como yo digo siempre a la gente, porque yo hablo muy sencillo, soy una chica muy campesina, soy mencha, como se dicen acá, personal, como se dicen en Formosa, porque yo soy formoseña, hace 18 años que estoy aquí en Federal, y bueno, y por la tonada, como ustedes estarán dándose cuenta que yo digo calle, que digo, en fin, toda caballo, y entonces así, los primeros tiempos me costó hacer esta radio porque por la tonada, y acá dicen todo gallina, caballo y ese, bueno, entonces, pero yo, gracias a Dios, y hoy Juanita Ramos es muy conocida, hasta en los diarios sale la Juanita Ramos. Eso es muy importante, Juanita. ¿Y cómo se vive esta cultura guaraní en esta región tan rica, ¿no? para toda esa cultura? A mí me llama mucho la atención y me pone muy contenta porque hay gente emocionada, por ejemplo, dice que por el idioma guaraní, porque tuvieron sus abuelos, sus padres, y esto es nuestro antepasado, nuestro umaguaré. Entonces yo trato de enseñar lo que yo sé hablar guaraní de cuna, yo no estudié, yo no soy académica, yo empecé primero a hablar en guaraní y después castellano. Entonces acá en esta ciudad han venido catedráticos a descubrir quién está hablando en Entre Ríos, decía, como se dice ahora, debe ser trucha. Pero cuando vino y me escuchó a mí, dice, no, esta señora sabe. Escribir, no sé escribir, pero tengo el diccionario que me enseña y yo a mi vez enseño a pronunciar, por ejemplo, acá la gente, por ejemplo, dicen imaguaré. Dice a los conjuntos, ¿no es cierto? Lo de Umaguaré, y es Umaguaré, y por ejemplo dicen Iguazú, y yo Iguazú dicen, perdón, y yo le digo, no, es Iguazú, Ibotí, el conjunto Ibotí, y yo le digo, es Ibotí, así es la pronunciación formoseña, y no es distinto el dialecto de Formosa que la del correntino, pero nos llevamos de maravilla, yo estoy muy contenta, realmente la gente me quiere muchísimo, y bueno, que estoy muy contenta realmente. Juanita, bueno, creo que la suya es una tarea noble, una tarea ardua, pero valiosa para mantener una cultura que lamentablemente el resto del país muchas veces no conoce, así que hay que seguir trabajando por eso y esperemos que siga con esas ganas y con ese ahínco para lograrlo, ¿no? Muchas gracias, es un idioma muy dulce, como yo siempre digo que hablar en guaraní, por ejemplo, es tan dulce para decir, por ejemplo, te quiero, cuando los hombres le están hablando a una señora, a una señorita y le dice te quiero, parece que sale mejor, tiene más ternura, tiene más dulzura en el idioma guaraní. También para retar, es más lindo retar en guaraní, realmente. Yo estoy muy contenta por eso y defiendo, y yo voy a estar seguramente, creo que no, pero si alguna vez se me da la posibilidad de irme a otros lares, así como Estados Unidos, por ejemplo, bueno, yo seguiré defendiendo lo mío, así como está. Ojalá que sí, Juanita, que siga bien y bueno, a seguir trabajando por todo esto, ¿eh? Muchas gracias entonces para los colegas de FM Sudeste. Bueno, que sigan viniendo para nuestro gran festival de chamamé años tras años. Muchas gracias para todos, un besote mis amores.